estamos muy entusiasmados de conocer un poco más acerca de esta enfermedad tan importante. Entonces, empezamos cuando ustedes lo decidan y les damos las gracias de parte de la Junta Directiva del Grupo de Interés. Y bueno, Doc, ahí creo que vas a decir alguna cosa. Juan Francisco, gracias. ¿Me recuerdan cómo va a ser la metodología? Porque esto tiene pura cara de Ateneo. No, doctor, encantado hubiese hecho un Ateneo, pero el tiempo apremia un poco. Este es un caso clínico, Golgi. Entonces, evaluar el caso clínico de un paciente. Después de que lo analicemos entre todos, pues vamos a hacer una revisión acerca pues, de la tuberculosis meningia, de los aspectos principales. Maravilloso. Creo que está entrando eso. Bueno, yo creo que entonces dando inicio. Entonces, bueno, buenas noches para todos. Los que, los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Camilo Acuña. Soy estudiante de noveno semestre de la Universidad de La Sabana. El día de hoy, perdón. Agradecemos mucho, por favor, silenciar los micrófonos en respecto al doctor Acuña, quien está haciendo su presentación. Gracias. ¿Me escuchan ahí? Fuerte y claro. Sí, te escuchamos. Bueno, perfecto. Bueno, como venía diciendo, en compañía mía, pues como tutor y guía, digamos, de esta charla está el doctor Camilo Ernesto Barros, médico internista y también egresado de la Universidad de La Sabana, para que pues nos resuelva todas las dudas que podamos tener y pues bueno, nos acompañe en esta presentación. Bueno. Vamos a llevar esta presentación de este modo. Vamos a primero presentar un pequeño caso clínico en el cual pues me gustaría contar con la participación de todos, pues el que se anime, de verdad que estamos acá dispuestos a escucharlos, pues para opinar, para interpretar y luego pues vamos a hablar de estos aspectos acerca de la tuberculosis meningia. Vamos a hablar de epidemiología, patogénesis, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento. Bueno, entonces acá el caso clínico, empezamos acá con la enfermedad actual, si alguien quisiera leerlo. Si quieres yo lo Si leo. quieres, yo lo leo. Bueno, tenemos de motivo de consulta, me duele la cabeza. Enfermedad actual, un paciente masculino de 16 años de edad, quien consulta por un cuadro clínico de 2 días de evolución consistente en cefalea holocraniana de intensidad 5/10, de tipo punzante, que no mejora ni empeora con ninguna posición. Adicionalmente, se asocia con episodios intermitentes de fiebre no cuantificada, emesis de contenido alimentario en moderada cantidad, hiporexia y sensación de sueño. El paciente también refiere haber presentado previamente cuadro clínico de fiebre durante 3 semanas, asociado a diarrea de tipo acuoso 4 a 5 episodios al día. Acudió al servicio médico donde le realizaron paraclínicos que evidenciaron leucocitos 21 a 40 por campo en el coproscópico y huevos de himenolepsis nana, por lo cual se le recetó metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 10 días y acetaminofén 1 gramo cada 8 horas. Sin embargo, por no mejoría de la fiebre y aparición súbita de la cefalea, decide reconsultar. ¿Aló, Camilo? Perdón, no se me activó el micrófono. Estaba diciendo que muchas gracias, que si de pronto alguien quisiera decirnos qué les llama la atención de esta enfermedad actual, qué le parece importante, de pronto si hay algún estudiante, algún compañero de quinto, que pues ahorita son los expertos en historia clínica y pues nos pudiera decir, digamos, qué le llama la atención y quizás qué más gustaría compañero saber. de quinto semestre, que es el doctor Sebastián Amador Moreno. Adelante. Médico residente de medicina interna del Hospital San Rafael.
Bienvenido, Hola, buenas Sebas. noches, ¿cómo están todos? Hola, muchas gracias. Soy Sebastián Amado, yo soy médico residente de medicina interna. Muchas gracias por la invitación, Camilo, el profesor Barros. Pues primero recalcar la importancia del cuadro clínico, enfocar todo cuadro clínico en neurología, siempre empezar a enfocarlo como síndromes. Siempre buscar además un diagnóstico topográfico, un diagnóstico etológico y un diagnóstico sindromático. En ese momento pues nos enfrentamos ante un paciente que tiene una cefalea, que lo que nos llama la atención, lo que tendríamos que buscar en este paciente son los signos de alarma o banderas rojas que nos presenten esa cefalea. No sé, Camilo, si en la historia clínica se documentó si el paciente había presentado cefaleas previas, si esta cefalea cambió su patrón. Es una cefalea que ya se había presentado antiguamente. El único síntoma o bandera roja que tenemos en el momento es la presencia de fiebre. No sé si hubo o no se menciona si hubo consumo de analgesia, si hubo cambios en los últimos tiempos. No, Sebas, pues realmente la historia clínica así fue como la reportaron. Aparte, pues apenas el paciente consultó por la cefalea, había estado previamente más que todo por la fiebre y la diarrea. Le dieron este tratamiento con acetaminofén y metronidazol y volvió pues por la aparición súbita de la cefalea. Pero no describen otros síntomas ni otros signos de alarma, ni pues si ya fue tratado con algún analgésico. Eso que dice Sebastián es importante. Hagamos el constructo entonces con lo que tenemos. Alguien quisiera, hagamos el ejercicio. Estos ejercicios simulados no generan ningún tipo de repercusión ni daño sobre los pacientes y lo que usted diga aquí en ningún momento va a ser objeto de juzgamiento ni de decirle tal cosa a la otra. Al contrario, es un espacio extracurricular para que usted nos cuente de pronto usted qué está pensando como médico, medmederis, de este escenario que estamos viendo. Entonces, adelante, quien nos quiera hacer digamos, una interpretación de esta anamnesis que nos están comentando. Camilo, o pasa alguien, o yo paso a alguien. No, doctor, usted es nuestro invitado al día de hoy, tenga el gusto. A ver, un nombre hacia al azar. Vargas Pérez Juan Sebastián. Buenas noches, Doc. Buenas noches, tanto gusto, adelante. Igual, Doc. ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo va? ¿Qué Bueno, más, Juanse? ¿Todo bien? esto, pues hablando, ¿qué más, Sebas, ahí que me está escuchando? Bueno, ahí hablando entonces acerca un poco como el enfoque que hablaba Sebastián. Yo sí, pues se me hace importante resaltar acá algo importante en la enfermedad actual cuando nos habla de que adicionalmente se asocia con episodios intermitentes de fiebre no cuantificada. Tal vez de pronto yo lo enfocaría como un síndrome febril. Lo asociaría también a que el paciente se ve como un poco somnoliento, o sea, con una sensación de sueño hiporéxico, es decir, que su estado de conciencia y más que su estado general no es como tan aceptable. Por lo que yo empezaría a hablar es que de pronto tener en cuenta también el cuadro clínico de fiebre que tuvo durante 3 semanas anteriormente, de pronto con qué lo manejaron o cómo se manejó esto para ver si tuvo un tratamiento adecuado. Sí, Juanse, pues como lo veníamos comentando, pues la primer consulta de este paciente fue por fiebre y diarrea, y pues fue el tratamiento que aparece acá que le recetaron, y volvió a reconsultar pues por la aparición súbita de la cefalea. No le han tratado la cefalea ni nada por el estilo. El único tratamiento que ha tenido fue el del metronidazol y acetaminofén por la fiebre y la diarrea. Camilo, una cosita de pronto, cuando se habla de cefalea súbita, se habla como tal de la definición de cefalea de trueno, o sea, una cefalea que haya alcanzado su máxima intensidad en menos de un minuto y que haya detenido o impedido la actividad que estaba desarrollando el paciente en ese momento, porque tener presente que eso es otra bandera roja en la cefalea.
Sí, sí, Sebas, la verdad, ahorita pues la intensidad está en 5/10, pero la historia clínica lo relataba así tal cual como lo describe, que es una cefalea de inicio inmediato, de inicio súbito, y que describe como el peor dolor de su vida. Bueno, ¿Alguien nos quiere dar entonces alguna otra aportación? Gracias, Vargas. Sebas, muy bien. bueno, si nadie más tiene otro aporte, pues vamos a continuar con el examen físico. Entonces, bueno, en el examen físico tenemos un paciente con los siguientes signos vitales, eh, una frecuencia cardíaca, una taquicardia de 115 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22, saturando 86% al ambiente, una tensión arterial de 105/62 y una temperatura pues, con un cuadro febril de 38,7 grados. En cuanto al estado general, el examen físico nos reporta un paciente en regulares condiciones generales, con signos de dificultad respiratoria, sudoración profusa y palidez mucocutánea. Em, en cuanto a cabeza y cuello, tenemos un paciente con conjuntivas anictéricas, pupilas isocóricas normorreactivas, tosis palpebral derecha, palidez mucocutánea, mucosa oral seca y sin adenomegalias ni masas palpables. Al examen físico cardiopulmonar tenemos un tórax simétrico normoexpansible, evidencia de tirajes respiratorios y uso de músculos accesorios. A la auscultación cardíaca se escuchan ruidos cardíacos rítmicos sin soplos y a la auscultación pulmonar se escuchan estertores en ambos campos pulmonares y se evidencia un soplo anfórico en ambos ápices pulmonares. Al examen abdominal tenemos abdomen blando, depresible, sin dolor a la palpación superficial ni profunda en ninguno de los cuadrantes y no se palpan masas o megalias. En las extremidades tenemos extremidades eutróficas y simétricas, pulsos distales palpables y palidez cutánea. Y a nuestro examen neurológico, lo que nos reporta en la historia clínica es un paciente con alteración del estado de conciencia, somnoliento, orientado en 3 esferas, fuerza en las extremidades 4/5, reflejos 3 de 4, 3 de 4 cruces y un Babinski positivo en pie izquierdo. Bueno, no sé, y por favor siéntanse en la libertad de interrumpirme, es que me están comentando acá por interno que hay manos levantadas, la verdad no las puedo ver, entonces pues de verdad si alguien quiere hablar, siéntase en la libertad de interrumpirme y pues para escuchar sus opiniones. ¿Alguien tiene alguna opinión, algo que le llame la atención de este examen físico? Hola, Camilo. Bueno, pues sí, llaman la atención varias cosas. Lo primero, pues, es la respuesta inflamatoria que está presentando el paciente, la desaturación, está febril, pues bien la desaturación puede ser por fiebre o síntomas, esos hallazgos respiratorios que se encontraron ahí. Llama la atención y pronto aclarar, esa tosis se acompañaba o no, o sea, mejor dicho, los reflejos consensual y fotomotor estaban preservados. Mirar a ver si de pronto había un compromiso completo o incompleto del tercer par. Y lo que llama la atención adicionalmente es que, como mencionaba al principio, uno intenta enfocar siempre un diagnóstico topográfico, además, y pues la clínica neurológica, los hallazgos al examen físico, los hallazgos al examen neurológico, no le permiten a uno hacer realmente una aproximación hacia una lesión topográfica establecida. Entonces, no sé si de pronto ampliar un poquitico más en esa parte, pues pareciera que hubiera una motoneurona superior derecha, pero pues hay cosas también de pares craneales, la fuerza en las 4 extremidades realmente estaba comprometida, o usualmente un paciente que tiene alteración en las 4 extremidades es por desacondicionamiento o es porque realmente tiene una cuadriparesia, una cuadriplejía. Entonces, de pronto ahondar un poquito más esa parte. Asimismo, los reflejos, que bien sean hiperreflécticos, estaba realmente hiperrefléctico, era un aumento del área reflexogénica, porque asimismo, pues tampoco nos permitiría enfocar una lesión en un sitio específico, al ser bilaterales. Muchas gracias, Yo Sebas. quisiera que alguien de básicas, sí, yo quisiera que alguien de básicas nos contara cómo es el mecanismo de oclusión del párpado. Hay un músculo agonista y hay un músculo antagonista. Está el orbicularis oculi y su músculo antagonista, que es el levator palpebralis superioris, que ya es un poco lo que Sebas está haciendo y es un diagnóstico topográfico. Entonces,
Si un paciente tiene una tos, nosotros no somos neurólogos, Sebastián y yo somos internistas, y digamos que estamos enfocándonos en semiología. Por supuesto que no somos neurólogos, ni más faltaba, ni mucho menos. Pero pues es importante saber que si hay daño del levator palpebrale superioris, posiblemente ya podríamos estar hablando específicamente de algún tipo de neurona o de compromiso de una neuropatía específica en un par craneal específico. Entonces, si de pronto alguien de básicas nos quisiera contar o alguien de clínicas nos quisiera contar un poco ahí ya como en qué estaríamos pensando, y de pronto algún interno ya después que nos dijera si le llegara a este paciente, de pronto irnos hacia algo de diagnóstico sindromático y de diagnóstico etiológico, ¿no? Porque pues ahorita digamos que nos ayuda mucho la tosis palpebral, pero hay otros asuntos también que son de resaltar dentro de la enfermedad emergente que tiene este paciente. Sí, a ver, de pronto que por aquí hay varios estudiantes de básicas, entonces no sé si se animen a participar. Pacho, de pronto tú que ahí puedes ver la lista y los conoces, de pronto, pues no sé, anima a algún compañero que quiera igual. Como dijo el doctor al principio, no estamos acá para juzgar a nadie, esto es un espacio interactivo justamente para que todos aprendamos sin el riesgo de hacerle daño a nadie. Entonces, pues Erika, adelante. Buenas noches a todos. Pues no, respecto a lo que estaba hablando el doctor Barros, pues quería aportar que en este caso la apertura pues de los párpados precisamente se da, pues, como le está diciendo el doctor, por el lado superior del párpado y el retractor inferior. Estos están inervados por el nervio oculomotor común, que es el tercer par, y de manera contraria, pues se hace el cierre de los párpados por el orbicular, que está inervado por el séptimo par, que es el facial. Excelente, doctora Erika, muchísimas gracias. Entonces ya tenemos ahí unos datos de valor. Muy bien. ¿Alguien más quiere dar una aportación sobre este examen físico? Pues Bueno, yo, yo profe. siento... bueno, ya lo iba a sacar al baile. Juan Manuel Cardona, adelante. No, Interno. pues realmente este es un paciente que aparte de los hallazgos que estamos hablando de la tosis y todo, digamos que tiene un síndrome febril, probablemente una sepsis de origen pulmonar, de foco pulmonar, dado el examen físico pulmonar con los estertores generalizados. Yo lo dejaría como sindromático, como un síndrome febril, un síndrome de motoneurona superior, una sepsis de origen pulmonar. eh, y pues, no sé, yo creo que pensando en la tosis palpebral derechas, podríamos pensar también, si de pronto tiene lo que decía el doctor Sebastián, mirar las pupilas a ver si de pronto están mióticas o no, pensando de pronto en un síndrome, no sé, como el síndrome de Horner, no sé, bueno, no sé. Entonces, aquí digamos que yo sé que usted va a ser internista, pero me gustaría que ahondáramos un poco en el examen neurológico también. Cardona acaba de relatar una serie de diagnósticos sindromáticos que son muy interesantes. Me gustaría que de pronto en la parte neurológica, con lo de la anamnesis y ya reforzando los hallazgos en el examen neurológico, que para este grupo de interés son tan fundamentales, si alguien quisiera dar una aportación adicional ya específicamente centrados en la parte neurológica, que lo que Cardona está diciendo es muy valioso, complementándolo con lo de la doctora Erika, pero hay otros elementos aquí muy valiosos también en el examen neurológico. Entonces, adelante. Doctor, también es importante, pues claro, también llegar a indagar el tema de los signos meningios, que de pronto, como pues existe varias clasificaciones del tema de los sutiles y los definitivos,
en el tema del examen neurológico que de pronto podrían indagarse un poco más en la historia clínica y que, bueno, podría decir que eso llegaría a colaborar un poco más en el diagnóstico. Camilo Acuña, muy bien, Juan Francisco, ¿algo más? No, pues también, digamos, si, también que no sé si había alguien de quinto, de sexto, pues que nos pudiera contar también como si le llama la atención el tema del soplo anfórico en los ápices pulmonares, como que pues que si le llama la atención o algo por el estilo. Si alguien tiene algo más que opinar o pues si no, pues continuamos con el caso clínico. Párenle bolas a unas cosas, a unos elementos, perdón, del examen neurológico, y es que la alteración del estado de conciencia del paciente está somnoliento y que el Babinski izquierdo está positivo. Y que hay hiperreflexia, veo, es que no veo, pero estoy en un dispositivo móvil, no sé si hay hiperreflexia, no veo bien. Sí, hay una hiperreflexia, tiene reflejos 3 de 4 cruces, doctor. ¿Qué reflejos? Porque los reflejos miotendinosos son bastantes. ¿Qué reflejos exploró y están positivos? ¿Es una hiperreflexia generalizada de un hemicuerpo? ¿Cómo es la cosa? No, sí, doctor, pues realmente no lo describían también en la historia clínica, pero pues sí, es una hiperreflexia generalizada, no es como algo selectivo de un hemicuerpo, sino pues es una hiperreflexia generalizada. Ok. Entonces, recuerden que en el examen físico no se pone, o sea, yo sé que este es el caso clínico que es tomado de una historia clínica que no tiene que ver con eso, pero una recomendación semiológica es que no se ponga reflejo tal, sino que si usted exploró por ejemplo, el patelar, el aquiliano, el bicipital, lo anote y lo reporte como tal. Bueno, es muy importante la localización Listo, anatómica. Bueno, muy listo, bien. doctor, muchas gracias. Bueno, continuemos. Eh, bueno, acá tenemos unos paraclínicos que se le solicitaron al paciente. Tiene un cuadro hemático, pues francamente normal, con unos leucocitos, un nivel de leucocitos normal, neutrófilos normales, hemoglobina hematocrito que no muestran un cuadro anémico y una plaqueta, pues que muestra unos niveles de plaquetas que se muestran normales. Tiene una PCR no reactiva, hemocultivos negativos y tiene una vaciloscopia seriada. Con una de las tres salió positiva. Entonces, bueno, ¿No tiene una plaquita de tórax por ahí? No. sí, señor, ya ahorita vamos con las imágenes. Entonces, Listo. bueno, posterior a estos paraclínicos se solicitaron un GeneXpert que fue positivo para Mycobacterium tuberculosis y una citoquímica del líquido cefalorraquídeo que pues se mostró como se ve en pantalla, con unas proteínas de 169, una glucosa de 21, leucocitos 183 con linfocitos 50, o sea, como con un predominio hacia los linfocitos. Pare un Fue, segundito. sí, Pare un señor. segundito. Alguien nos quisiera bueno, ahí faltan varias cosas, falta la presión apertura y el sitio donde se tomó la muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Alguien nos quisiera interpretar ese líquido cefalorraquídeo? Pues Doc tiene una hiperproteinorraquia con hipoglucorraquia severa. Ujú. eh, y es importante el tema de los leucocitos con predominio linfocitario. Eh, pues con solo eso podríamos pensar que tiene una hiperproteinorraquia severa con hipoglucorraquia severa. Y una pleocitosis linfocitaria. Por ahí había Sí, otra señor. manito levantada. Gracias, Cardona. ¿Nos quieren dar algún otro aporte? No, Doc, Bueno, ahí bajé la mano. Julián Tranquilo. Augusto Palomar Domínguez, adelante. Bueno, también estoy viendo que tiene un predominio linfocitario, entonces pues ahí ya podemos como nos orienta un poco más a, digamos que bacterias de tipo Mycobacterium, pues, o en otra patología. Sin embargo, pues como es el contexto del paciente, uno ya puede como referirse a ese tipo de patología. Ok, había otra mano, no alcanzo a leerla, por favor. ¿Quién también levantó la mano después de Julián? Adelante.
¿No? Bueno, Bueno, No, profe, profe, estaba entonces, pensando que de pronto también para podría complementar con don faltar. Camilo, Ah, importante siempre en el análisis del líquido cefalorraquídeo reportar los hematíes. Ten en cuenta que las punciones traumáticas, aunque si bien la pleocitosis es clara, las punciones traumáticas van a requerir un ajuste de los leucocitos en función de la cantidad de hematíes que hayan en el líquido cefalorraquídeo. Otra cosa que llama la atención es que este paciente tenía algunos signos que le puedan sugerir una hipertensión endocraniana. Tenía algo de náuseas, tenía algo de vómito, además era una alteración del estado de conciencia y había como aparentemente una parálisis del tercer par que no se asocia tanto a la hipertensión endocraniana más sí el sexto, pero como no, la semiología no es clara, en este tipo de pacientes con esas condiciones, lo mejor siempre antes de la punción es una neuroimagen para descartar que no haya alguna contraindicación pues, relativa para hacer la punción. Y en el enfoque del líquido, pues todavía pues hablar de causas no, pues obviamente ya tenemos una primera aproximación que es efectivamente una pleocitosis linfocitaria con una hipoglucorraquia bien marcada y con hiperproteinorraquia. Lo que podemos hablar en este momento con lo que tenemos obviando que ya tenemos una vaciloscopia y un GeneXpert, es pues en aras de la, de la actividad académica sería enfocarlo como una meningitis linfocitaria. De ahí para adelante pues ya se nos pueden venir muchas causas, pero pues de ahí para adelante enfocarlo como una meningitis linfocitaria, marcar siempre esa hipoglucorraquia tan severa que se suele presentar en cierto tipo de patologías, pues en este caso pues ya tenemos el soplo de que sabemos que es una tuberculosis, pero siempre tener presente eso. Y otra cosa de tener presente siempre es reportar la glucosa sérica al momento de la toma de la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Hay que correlacionar siempre la glucosa de suero con la glucosa del líquido cefalorraquídeo para poder hacer la correlación y si la relación es menor de 0.4, hablar de una hipoglucorraquia verdadera. Muchas gracias, Sebas. Bueno, ¿alguien más tiene algo que opinar sobre los paraclínicos o pues bueno, continuamos con las imágenes que le tomaron a este paciente, comenzando con esta placa de tórax que la estaba solicitando el doctor Barros. Bueno, como esto es un grupo de interés en neurología, no vamos a hacer el ejercicio. Con el estudiante simplemente llama la atención unas lesiones cavitadas a nivel del lóbulo, de esto podría ser el superior, la parte superior del medio o más parece también la basal del superior, del apical. Entonces, también con pérdida de volumen y una hiperinsuflación compensatoria de ese lado, sin derrame. Es una proyección postero-anterior. Y bueno, ya todos sabemos que este paciente tiene una tuberculosis, de ahí es el foco primario. Sebas tiene levantada la mano. No, profe, no. yo quería complementar una cosa del líquido cefalorraquídeo, es que también falta que reporten la apariencia del líquido, que es súper importante. El Yo creo que también, aspecto, muy bien. Sí, por si es limpio, cristalino, o en este muy caso bien. podríamos estar pensando en amarillo. Sí. Siguiente. Bueno, acá Esta tenemos un... Sí, un TAC doctor. en una proyección que no se debe utilizar, que es la proyección coronal, que nos evidencia unas lesiones cavitadas a nivel del ápice pulmonar derecho. También hay unas lesiones posiblemente cavernas, una bronquiectasia gigante y un patrón en árbol en gemación en la imagen de abajo, muy sugestiva de una diseminación linfangítica de una tuberculosis pulmonar. Y pues acá tenemos la neuroimagen. Bueno, los expertos son ustedes. No sé quién le gustaría opinar, describirla, qué le parece, qué le llama la atención, qué hallazgos puede ver, ya después de que pues alguien nos regale Desde el sus... principio, ¿qué estudio es? ¿Qué proyecciones son? Si es contrastado o no es contrastado. Bueno, en fin, todo desde el principio. El paciente paga por el estudio completo. de pronto, no sé, Juan Francisco, si te animas de pronto tú
Sí, ya se animó. Sí, de una. Entonces, veamos a ver. Aquí me llama la atención que el paciente de afuera ¿Qué hacia estudio adentro. es, joven? ¿Qué Listo. estudio es? Ok, de estudio nosotros estamos viendo en este instante una resonancia magnética. Perfecto. ¿Simple o Listo. contrastada? Esta es, hmm, esta es con contraste, ¿cierto? Sí, Sí, señor. Sí, sí, se sí, ven señor. los vasos. Mire los Sí, vasos ahí en están. Sí, sí, frontal. sí. Sí, tal cual. Los Ajá. vasos por fuera del cráneo también se ven realzados. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué encontramos? Las meninges, sobre todo en el territorio frontal, y en qué otra sección las llego a ver más hiperintensas. No, aquí encuentro en la región frontal un realce de meninges, aquí está. En la región, esta es la región temporal del paciente, en la región temporal izquierda encuentro leucoencefalopatía, aquí en esta parte, en materia gris. Pero no haga diagnósticos. Díganos qué ve, no leucoencefalopatía. ¿Qué se ve? Ok, bueno, entonces veo una región ¿qué? Perdón, hiperintensa que se encuentra en la región temporal izquierda del paciente. También encuentro una lesión ubicada al nivel de la hoz del cerebro, a su lado derecho, que tiene un realce de su anillo con contenido hipointenso. ¿Qué más encuentro en esto? A ver. Y también una lesión en la región occipital del paciente, occipital derecha, que no tiene realce en sus bordes, pero sí tiene un carácter hiperintenso en la resonancia. Sí, ¿Qué secuencia es esta? ¿Un T1 o un T2? esta es una T1. ¿Por qué? Uy, en esta, porque nosotros encontramos aquí la materia gris, pues se observa pues, más oscurita que la materia blanca, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Tiene una meningitis con esto? Hmm, En este caso, ¿qué podría decir? Por ejemplo, por la lesión que encuentro en la hoz del cerebro, bueno, a la derecha de la hoz del cerebro, yo diría, pues, ese tipo de lesiones son muy similares a lo que daría una toxoplasmosis, por ejemplo. Pero por el realce meningio que tiene en la región frontal, podría decir que tiene una meningitis también de base. Sí. De resto hay varias lesiones que no me llegan como a determinar pues otros diagnósticos. Por ejemplo, si el paciente hubiera tenido un antecedente de alguna ACV, pues es la lesión que encuentro en la región temporal izquierda, pues ya me daría como más indicaciones de si este territorio pues vendría siendo un infarto viejo, pero en realidad no es así. Yo creo que estaría entre una meningitis, por el caso de la región frontal, o una lesión similar a la toxoplasmosis al lado derecho de la hoz del cerebro. Sí, eh, pues bueno, o sea, el análisis que nos hace Juan Francisco pues es muy adecuado, realmente pues como lo decía el doctor, pues digamos que solo con la neuroimagen pues no podemos tener el diagnóstico digamos de una meningitis tuberculosa, digamos puede haber también unos diagnósticos diferenciales como los mencionaba Juan Francisco y pues por eso tiene que hacerse la correlación completa pues de toda la clínica del paciente. ¿Alguien tiene algo más que aportar sobre esta neuroimagen? Pues aquí hay compromiso de diferentes órganos del sistema nervioso central. Hay compromiso del encéfalo, hay realce, como ya nos lo dijo Juan Francisco en el territorio que nos contó, hay una lesión circunscrita regular que tiene un realce en su anillo
y también hay compromiso meningio, o sea que este paciente tiene una meningoencefalitis. O sea, no solo tiene compromiso de la serosa cerebral, sino que el parénquima también está comprometido. Entonces, este paciente no es esta neuroimagen no es solo de una meningitis pura, sino que también hay compromiso inflamatorio del parénquima cerebral. O sea que hay una meningoencefalitis. Usted puede tener meningitis pura, encefalitis pura, o también, como en este caso, puede tener compromiso de ambas, una meningoencefalitis. ¿Ok? Listo, doctor. Listo, doctor. Muchas gracias. Camilo, de pronto, si se pudiera hacer énfasis principalmente en las leptomeninges de base de cráneo. Usualmente la tuberculosis meningia produce eso, una leptomeningitis más que una paquimeningitis, principalmente en las estructuras de la base del cráneo. Y tenemos dos hallazgos típicos. Tenemos ya la lesión ocupante de espacio que pudiera corresponder a un tuberculoma. Tenemos el realce leptomeningio localizado. Y la otra característica que se suele ver en los pacientes con tuberculosis meningia es la hidrocefalia, que en este caso, pues en estas proyecciones, en estas imágenes, pareciera no tener. Pero tenerlo presente que es otra de las características que se pueden ver en estos pacientes. Listo, Chávez, Nicolás Chávez está ahí, ¿existe? Hola doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Divinamente, gracias. Le voy a pedir una vaciloscopia al líquido cefalorraquídeo de este paciente. ¿Usted qué espera del resultado de esa prueba? Yo esperaría que estuviera positiva. ¿Por qué? Pues, o sea, como veníamos hablando, el paciente inició con un cuadro pulmonar, ¿cierto? Y pues ya Sí, tiene diseminación a nivel del sistema nervioso central. Y sí. pues el líquido cefalorraquídeo pues nutre todo lo que se llama el sistema nervioso central. Entonces yo creería que al líquido cefalorraquídeo, al ser bajo en linfocitos, en defensa, pues creería que ya debería estar comprometido. Ok. ¿Usted qué opina, Oriana? ¿No opina? Juan Sí, Francisco tenía la... opino. Ah, bueno. Estoy de acuerdo con Chávez. ¿Alguien quiere opinar otra cosa? Que no sea Sebastián Amador. ¿Alguien quiere dar su opinión sin ningún problema? Camilo Acuña. Pues, Doc, una pregunta. Sí. Pues la verdad, yo no he visto que se pida vaciloscopia en líquido cefalorraquídeo, sin embargo, pues uno para diagnosticar una tinción de Ziel-Nielsen. Sí, la vaciloscopia, la Sí. tanción es la de Ziel-Nielsen. Pero O ¿qué sea, esperarías de esa vaciloscopia? ¿Que salga positiva o negativa? ¿Y cuál es el argumento? Bueno, Camilo Acuña. Sí, señor. ¿Continúo o le respondo lo que estaba diciendo? Sí, responda. Bueno, pues, o sea, yo también estaría de acuerdo, pues que digamos, podría aparecer el bacilo tuberculosis, digamos, a la tinción, a la vaciloscopia del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que la vaciloscopia en el líquido cefalorraquídeo tiene una sensibilidad y una especificidad mucho más baja que una vaciloscopia, digamos, de lavado bronquial o de esputo, que fue Eso, la que se le tomó eso, que fue lo que se lo eso. tomó en el principio. Entonces, pues teniendo en cuenta que este paciente al tener una vaciloscopia de esputo de lado bronquial tuvo solo una positiva, pues teniendo en cuenta que la sensibilidad y especificidad del líquido cefalorraquídeo es más baja, probablemente pueda que no salga nada. Pero igual, pues si Ese hay es infiltración, puede salir. O sea, esa es la respuesta, pero ese no es el argumento. Las tuberculosis se dividen en multibacilares, o sea, productoras de bacilos, y en paucibacilares, o sea, ausencia de bacilos. Las tuberculosis pulmonares con cavernas activas
o sea, una tuberculosis secundaria, una reactivación de TB, generalmente son multivacilares y usted puede demostrar el bacilo bien sea en lavado broncoalveolar o en baciloscopio. Las tuberculosis paucibacilares, como lo son las tuberculosis de las serosas, verbigracia, las meninges, las pleuras, el peritoneo, el pericardio, generalmente son paucibacilares por definición. Entonces, no espere, a pesar de que la meningitis sea tuberculosa, que le vaya a salir la baciloscopia positiva. Porque todas las tuberculosis de serosas generalmente son paucibacilares. Tendría que haber un fenómeno inmunológico de inmunodepresión muy grave para que salieran positivas las baciloscopias. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Profe, tengo una pregunta. Yo también. Sí. Pero estamos en este caso, el cuadro inicial fue pulmonar, entonces igual la baciloscopia sería positiva. Eso no significa que porque no, que si la baciloscopia pulmonar sea positiva no significa que la baciloscopia en líquido cefalorraquídeo vaya a ser positiva. Y el argumento es el siguiente. Cuando usted tiene una tuberculosis activa, se disemina a través de vía linfática, como en el caso de este paciente, y las siembras en el tejido cerebral se hacen a nivel del espacio subpial y el espacio subependimal. Si la memoria no me falla, eso se llaman focos de Rich, focos de Rich. Esas siembras generan los granulomas caseificantes y esos granulomas llegan a contener la infección y son paucibacilares. Pero no es cierto que porque la baciloscopia pulmonar sea positiva significa que la de las serosas vaya a salir positiva. Porque, como vuelvo y le insisto, así esté activa pulmonarmente, las baciloscopias de serosas son generalmente paucibacilares. ¿Ok? Listo, doctor. Yo tenía otra pregunta, Doc. Si ya existe como tal una siembra en tejido encefálico, o sea, no estamos hablando de una meningitis sola, sino pues en una meningoencefalitis con este paciente, y uno pues ya con un compromiso encefálico, uno debería descartar una inmunodeficiencia. ¿No es posible que pueda haber baciloscopia positiva? En este caso específico. ¿Sabes qué? Miremos, concentremos en esta imagen. ¿Sabe cómo pudiera inclusive haber una baciloscopia positiva? En que ese tuberculoma, por ejemplo, estuviera en una región paraventricular, muy cerca a los ventrículos, y drenara. Pero es que ya estamos hablando del encéfalo, no de la meninge. Por eso estamos hablando de escenarios diferentes. Estamos hablando de la meningitis tuberculosa pura. La encefalitis pudiese tener otro comportamiento diferente, porque esos focos de Rich inicialmente tienen que drenar después al espacio subaracnoideo para hacerse, digamos, para instaurar el cuadro de la meningitis. Muy diferente, como tú lo estás diciendo muy bien, a la encefalitis. Uno de esos focos podría drenar y podría tener una alta carga bacilífera y hacer positiva la baciloscopia. Pero esa es la encefalitis, no la meningitis. Una cosa es la serosa y otra cosa es el parénquima. Listo. Gracias. Profe, yo quería comentar una cosa, complementar. Sí. Según, si no recuerdo, si la sensibilidad es muy baja, creo que es como el 10%, esta puede aumentar si se toma mucho más líquido cefalorraquídeo y se espera mucho más la muestra. Ahí podría aumentar la sensibilidad. Sí. Y la otra opción es pedir la reacción en cadena del Ginexpert en líquido cefalorraquídeo. Es otra opción, otra estrategia indirecta, o niveles de galactomanano, por ejemplo, para aumentar el rendimiento. Listo, profe. Y la otra cosa es que puede que, pues no sé si usted me corrige, pero esto puede que no sea una micobacteria tuberculosa, sino puede que sea otro tipo de micobacterio, no solamente tuberculosis. Sí, podría ser. O podría ser no necesariamente una tuberculosis, podría ser un Cryptococcus neoformans o un Toxoplasma gondii. Bueno, en aras del tiempo yo creo que avancemos porque esto ya tiene pinta de Ateneo. Yo prometo no abrir más el aparato fonoarticular.
Listo, bueno, entonces ya después de ese análisis, muchas gracias a todos los que participaron. Vamos ahora a continuar pues con la revisión como tal. Camilo, ¿se fue el audio? Tienes el micrófono apagado, Camilo. Aló, Te escuchamos. aló, ¿ya Te me escuchamos, escuchan? te escuchamos. Sí, señor. Ok, perfecto. En cuanto a la epidemiología, pues bueno, en cuanto a la epidemiología de la meningitis tuberculosa, es una enfermedad que no tiene datos tan claros ya que es muy subdiagnosticada. Aparte que la prevalencia, digamos, de esta condición varía mucho, pues, entre las localidades y según características epidemiológicas, tales como la edad, la inmunosupresión, el uso de la vacuna de la BCG, y pues, digamos que este tipo de características hace que varíe mucho su prevalencia, entonces, como para estimar qué tan prevalente es esta enfermedad. Eh, pues se mostró en un estudio que en un escenario de baja prevalencia de tuberculosis pulmonar, generalmente es como aproximadamente el 1%, que el 1% de pacientes presentaba una meningitis tuberculosa, y el escenario de un hospital pediátrico, ya que es más prevalente en niños y adolescentes, con una zona de prevalencia de tuberculosis tenía hasta una prevalencia de 10%. Aparte, pues este estudio hacía un estimado, digamos, tomando en cuenta la epidemiología de la tuberculosis pulmonar que presentaba en su informe la Organización Mundial de la Salud, y nos mostraba que teniendo casos de 10.4 millones de tuberculosis pulmonar y teniendo en cuenta que estos 10.4, 1 millón de estos casos eran niños, acerca de 100.000 casos estimados era de meningitis tuberculosa. La mortalidad no es muy clara, ya que también depende de muchos factores, del grado de inmunosupresión del paciente, de la edad del paciente, y pues del óptimo tratamiento que se le haya dado. Sin embargo, vemos que en niños puede presentar una mortalidad de hasta el 20% y en pacientes inmunosuprimidos de hasta el 60%. Entre 40 y 60% está descrita esta mortalidad. Bueno, acá traje un mapa del reporte epidemiológico de tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud, en el que nos muestra, pues, no lo clasifican, digamos, por meningitis o, bueno, tuberculosis pleural, pero pues en sí son los casos de tuberculosis extrapulmonar, y su prevalencia, y pues como casos nuevos o casos de recidiva de tuberculosis. Entonces, bueno, tenemos que pues Canadá y la región pues, de África y Oceanía tiene un mayor porcentaje de casos de tuberculosis extrapulmonar. Vemos que Colombia pues está en un 10 a 19% en casos nuevos y de recidivas, y pues bueno, quería traer este mapa para mostrárselos. Acá las tasas de incidencia de tuberculosis estimada, pues vemos que es mucho más prevalente en la región pues de África, el continente africano, y pues bueno. Y aquí este es un mapa pues que me parece muy interesante, ya que es un factor que influye mucho en el desarrollo de una meningitis tuberculosa, la vacunación con el bacilo de Calmette-Guerin. Pues es una tabla que nos divide pues los países que tienen esta vacunación para todos, para grupos específicos, y pues hay países que pues no tienen datos acerca de esto. Pues vemos que en Colombia es un país o sea, que en este país la vacunación se aplica para todos del bacilo de Calmette-Guerin. Bueno, vamos a hablar un poco de la patogénesis. Entonces, para empezar, la patogénesis, quisiera pues recordar cómo es la patogénesis de la entrada del bacilo tuberculoso a los macrófagos alveolares, ya que pues la principal prevalencia es de un desarrollo de una tuberculosis pulmonar a un desarrollo de una tuberculosis extrapulmonar o meningia. Entonces, bueno, pues la micobacteria, pues como sabemos, entra al macrófago alveolar por los receptores de leptina de manosa, de CR3, entre otros,
y va a hacer un bloqueo a la maduración del fagolisosoma, pudiendo habitar tranquilamente en el macrófago alveolar el bacilo y teniendo una replicación dentro del macrófago. Aquí en esta proliferación, digamos, intracelular que presenta este bacilo, tenemos acá esto que acá encerré, que es muy importante en la patogénesis de la tuberculosis meningia, ya que cuando se presenta una bacteriemia con diseminaciones a múltiples localizaciones, lo describen como una especie de mecanismo, como un caballo de Troya. Entonces, se realiza la bacteriemia por los macrófagos infectados por el bacilo tuberculoso y van a llegar al cerebro o al, pues, el encéfalo, pues dentro de estos macrófagos, y pues ahí es donde va a ser la liberación y la contaminación y pues la colonización del bacilo. Bueno, pues acá tenemos y la parte de activación y consecuencias de la respuesta inflamatoria. Aquí es generalmente como se forma el granuloma en el tejido pulmonar, pero pues también lo traje acá a acotación porque pues pasa de manera similar en el sistema inmune encefálico. Entonces, cuando llega el bacilo dentro de los macrófagos por la bacteremia, se activan las células de la microglia y los astrocitos, y pues bueno, con la activación de linfocitos T y luego pues del interferón gamma, del factor de necrosis tumoral, hace que pues se formen las células gigantes, y lo que explicaba el doctor, que es el foco de Rich, que es el que tenemos acá, que es la formación, digamos, del análogo del granuloma pulmonar, pero en la masa encefálica. Bueno, en cuanto a la presentación clínica de la meningitis tuberculosa, tenemos una edición, digamos, de signos y síntomas típicos, que son rigidez nucal, cefalea, fiebre y vómito en proyectil. Estos síntomas típicos, o sea, se presentan muy frecuentemente en meningitis tuberculosa, pero son muy poco específicos para la misma, ya que pues pueden ser, o sea, se pueden compartir y no nos hacen pensar concretamente la meningitis tuberculosa en meningitis bacteriana en general. O sea, comparten estos síntomas pues con otras etiologías. Entonces, en la presentación clínica pudiéramos buscar unos hallazgos útiles que nos ayuden a enfocar un poco más a una meningitis tuberculosa, como por ejemplo una presentación subaguda, ya que el 57% de los casos de meningitis tuberculosa se presenta 1 a 3 semanas después de como el inicio concreto de los síntomas, mientras que en una meningitis bacteriana es más aguda, se presenta menor a 1 semana. La presencia de síntomas neurológicos como alteración del estado de conciencia, cambios de la personalidad y coma son muy frecuentes en meningitis tuberculosa, y parálisis de los nervios craneales, como lo estaba mencionando al principio con el análisis del caso clínico del paciente, eh, Sebastián y el doctor Barros. Pues la afectación de los nervios craneales, 2 y 4 son los más frecuentes, pero pues también puede haber de cualquiera que pues tenga su trayecto pues intracraneal. En cuanto también a la presentación clínica de la meningitis tuberculosa, tenemos esta división por fases. Entonces, primero vamos a tener una fase prodrómica temprana que tiene una duración de 1 a 3 semanas, donde el paciente va a presentar un cuadro de malestar, astenia, cefalea, fiebre y cambios en la personalidad. Luego va a presentar una fase meningítica que incluye los signos meningios, la rigidez nucal, el signo de Kernig, de Brudzinski, vómito en proyectil, letargo y confusión, y una fase paralítica que pues ya se asocia con una progresión extensa de la enfermedad, y se presenta generalmente en pacientes que no fueron tratados, en cual podemos tener presentación de estupor, coma, convulsiones y pues hemiparesia. En cuanto a los estadios de la enfermedad, pues tenemos 3 diferentes estadios, y pues acá tenemos las características que nos van a dar o sea, dichos estadios. Tenemos estadio 1, un paciente alerta, orientado y sin signos de focalización neurológica. Un estadio 2 es cuando es un paciente con una alteración neurológica. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, bueno. Entonces, en el estadio 2 tenemos la presentación de una inatención,
confusión, letargo y signos de focalización leve, como parálisis o hemiparesias, y pues una escala de coma de Glasgow alterada levemente con un puntaje de 11 a 15. Y el estadio 3, pues ya es un paciente que presenta delirio, estupor, coma, o sea, una alteración neurológica y del estado de conciencia más grave, convulsiones y una escala de coma de Glasgow menor a 10. Acá, pues bueno, en cuanto a la presentación clínica, también quería tocar el tema de los pacientes con coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana, que pues es una población en la que pues, se presenta primeramente más frecuente la tuberculosis pulmonar y pues por consiguiente la tuberculosis meningia. Entonces, la presentación en pacientes con infección de VIH es relativamente la misma que en los pacientes sin infección. Sin embargo, pues como lo venía diciendo, el VIH dar más prevalencia de tuberculosis pulmonar, pues hay más prevalencia también en tuberculosis meningia. El inicio de la terapia antirretroviral de amplio espectro, pues en pacientes con meningitis tuberculosa puede empeorar los síntomas, y esto pues debido al IRIS, al síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, que pues bueno, pues si alguien, pues como ahí para explicarlo un poquito, el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, pues es un síndrome que se presenta en pacientes inmunosuprimidos que al darle la terapia antirretroviral se le da una reconstitución de su sistema inmune, empieza a mejorar su sistema inmune y pues hace que empeore o aparezcan los síntomas de su enfermedad, digamos que principal, por ejemplo en este caso pues la meningitis, pues ya sea el iris paradójico o enmascarado, que son los dos tipos de iris. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues primero tenemos que realizar una adecuada evaluación clínica, en donde, pues bueno, primero tenemos sospecha de tuberculosis meningia por hallazgos a la historia clínica como examen mental. Tenemos que hacer un examen mental completo, una evaluación de pares craneales, de reflejos, de examen motor sensitivo y de función cerebelosa. Evaluar síntomas de tuberculosis pulmonar, pues porque como ya dije, es más frecuente la presentación de una diseminación de una tuberculosis pulmonar previa, como, tos crónica, hemoptisis, pérdida de peso y sudoración profusa. Evaluar otras presentaciones de tuberculosis extrapulmonar y pues los síntomas que podrían dar como una ictericia, linfadenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, etc. Alteraciones óseas. En cuanto a la citología del líquido cefalorraquídeo, entonces hay un patrón clásico que es una pleocitosis linfocítica. Típicamente se encuentran, ese valor es con B, no me di cuenta, lo siento. Se encuentran valores entre 100 y 500 células por microlitro a expensas de linfocitos, una neutrofilia que puede presentarse en iris paradójico. O sea, cuando un paciente presenta un síndrome de reconstitución autoinmune, este patrón clásico de pleocitosis linfocítica puede pasarse más bien a una pleocitosis neutrofílica. También tiene una presencia de hiperproteinorraquia, que son valores entre 100 y 500 miligramos sobre decilitro, y una hipoglucorraquia con valores menores a 45 miligramos sobre decilitro. Bueno, el cultivo y la atención de los básidos ácido alcohol resistentes. Entonces, pues tenemos una sensibilidad diferente a la tuberculosis pulmonar. La atención del bacilo tuberculoso, o pues la baciloscopia en tinción de Sil-Nielsen, tiene una sensibilidad de 30 a 60% en el líquido cefalorraquídeo, y esta sensibilidad aumenta proporcionalmente al volumen del líquido cefalorraquídeo, como lo mencionaba, creo que Juanse. Pues esto es algo que pues nos puede ayudar, ya que pues al tener una sensibilidad más baja, pues son estrategias que se pueden usar, digamos, para aumentar esa sensibilidad y poder hacer el diagnóstico por medio de una baciloscopia. En cuanto al cultivo del bacilo tuberculoso, tiene una sensibilidad del 85% y puede tener una especificidad hasta del 99%. Sin embargo, pues además la sensibilidad aumenta porque se necesita una menor concentración de bacilos en el líquido cefalorraquídeo para que marque o haya un crecimiento bacteriano, a diferencia, digamos, de la baciloscopia. La desventaja de esto es que pues en el cultivo pues tenemos una demora en la entrega de resultados y pues
esto nos puede prolongar el inicio del tratamiento, que puede tener repercusiones en los desenlaces del paciente. Camilo, qué pena, pronto ahí un paréntesis rápido. Uno no demora el tratamiento en espera al cultivo. Usted ya tiene pronto un líquido que es sugestivo, una clínica sugestiva. De pronto me imagino que ahorita más adelante va a hablar de la... Y ya tiene todo eso. Usted no espera al cultivo para empezar el tratamiento, no lo retrasa. Así no tenga el aislamiento o de la vaciloscopia o de la PCR o del cultivo. Sí, Sebas, muchas gracias. Sí, pues ya eso lo iba a tocar en el tratamiento, pero pues sí, como dice Sebastián, pues uno pues, y también lo dije al principio, el inicio temprano del tratamiento tiene un impacto muy positivo sobre los desenlaces del paciente y pues bueno, no hay que esperar, digamos, porque un cultivo puede demorarse días hasta semanas en salir, entonces pues cuando ya se tiene una sospecha, pues ya sea por un antecedente de tuberculosis pulmonar, por una evidencia en las imágenes o por una evidencia en el líquido cefalorraquídeo, pues es indicado iniciar el tratamiento. Muchas gracias, Sebas. En cuanto a las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, entonces, bueno, pues tenemos el uso del GeneXpert. Realmente la FDA, o bueno, pues por lo menos en las guías que las últimas que son publicadas por la OMS, del 2019, que como prueba rutinaria para meningitis tuberculosa no ha sido aprobada el uso del GeneXpert. Sin embargo, pues se puede utilizar, digamos, en contexto de cultivos negativos, puede orientar a un tratamiento efectivo, ya que pues recordemos que el uso del GeneXpert o el Expert Ultra RIF también nos puede dar un patrón de resistencia si de pronto este bacilo tuberculoso pueda presentar una resistencia a rifampicina, una multidrogoresistencia o una ultradrogoresistencia, y pues es un resultado muchísimo más rápido. Entonces, pues si se pudiera hacer una PCR de un GeneXpert al bacilo tuberculoso en líquido cefalorraquídeo, pues sería algo muy útil, de mucha ayuda. Tiene una sensibilidad del 82% y pues una especificidad del 95%, o sea, es una prueba que es muy efectiva y tiene un buen, digamos, resultado. En cuanto a las imágenes radiológicas, las imágenes más utilizadas en tuberculosis meningia son la tomografía y la resonancia magnética, y los hallazgos más frecuentes son hidrocefalia, exudados, edema cerebral, infartos periventriculares. Entonces, digamos, por ejemplo, acá tenemos una resonancia que nos muestra pues el hallazgo más frecuente, que es una hidrocefalia, como lo podemos ver marcado por los asteriscos en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo en la imagen C. También pues nos muestra una infiltración basilar, digamos, de la región ependimaria, ahí en los ventrículos, y pues bueno. Acá lo tenemos en una tomografía, vemos una infiltración de las cisternas en las flechas de la imagen A, y de la imagen B pues tenemos una hidrocefalia marcada, con aparte de regiones que muestran como zonas de infarto cerebral, y pues aparte como algo también importante de la hidrocefalia de este paciente es que tiene una derivación ventriculoperitoneal que podemos ver aquí en esta imagen hiperintensa. Bueno, en cuanto al tratamiento, lo vamos a dividir, pues, digamos, en el objetivo de este paciente. Entonces, el tratamiento antituberculoso, el clásico, pues, se realiza una fase intensiva y una fase prolongada, muy parecido, digamos, al que se da en tuberculosis pulmonar. En una fase intensiva que usamos la terapia tetracombinada por 2 meses, con rifampicina a una dosis de 10 miligramos por kilo, isoniazida a una dosis de 5 miligramos por kilo, y la piracinamida y el etambutol se dan pues dependiendo del peso del paciente. Después de esta fase intensiva se hace una fase prolongada con 2 medicamentos, la isoniazida y la rifampicina, durante 7 a 9 meses. Y pues con las mismas dosis que tenemos arriba. Y pues como lo explicaba Sebas ahorita en la parte de diagnóstico, el inicio temprano del tratamiento disminuye significativamente los desenlaces, por lo tanto no se debería retrasar pues a la espera de un cultivo o una vaciloscopia, si pues ya tenemos alguna sugestión. En cuanto a la terapia antirretroviral, en pacientes con coinfección por VIH que ya previamente estaban en tratamiento, se recomienda un ajuste en la dosis pues, para evitar un empeoramiento por el estado o la respuesta inflamatoria que pueda presentar el paciente, debido a pues, su condición inmune y pues, a un iris.
Y en pacientes con coinfección con VIH que no hayan sido tratados, se recomienda postergar el inicio de la terapia targa por lo menos 8 semanas después del inicio del tratamiento antituberculoso. Esto con el fin de que la reacción inmune que pueda tener este paciente no empeore su estado clínico. Y el tratamiento con esteroides, pues esto es muy importante porque pues hay algunas patologías infecciosas también concomitantes con VIH que no han demostrado en los estudios muy buen desenlace, como por ejemplo criptococosis meningia, pero en el caso del tratamiento de tuberculosis meningia, tenemos este estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine en 2008, en el que pues se le dio fue un ensayo clínico en el que se le administró dexametasona a pacientes pues para el tratamiento de meningitis tuberculosa en adolescentes y adultos, y tuvieron estas conclusiones que el tratamiento adjunto mejoró la supervivencia en pacientes mayores de 14 años con meningitis tuberculosa. Sin embargo, no previno la discapacidad severa. Y bueno, en cuanto a la terapia con glucocorticoides en pacientes mayores a 14 años de edad, pues se recomienda un tratamiento con dexametasona de 0.3 a 0.4 miligramos kilogramo día, intravenosos por 2 semanas, y luego pues se va disminuyendo de a una semana, entonces a la siguiente semana sea 0.2 miligramos kilogramo día IV, luego 0 por una semana, luego 0.1 miligramos kilogramo día IV por otra semana, y ya después para el completo retiro de un tratamiento de duración de 8 semanas, sea 4 miligramos día vía oral, y pues se va retirando 1 miligramo diario cada semana hasta pues ya retirar completamente la terapia de glucocorticoide. Y en pacientes de menores de 14 años de edad se da un tratamiento parecido pues con dexametasona de 0.6 miligramos kilogramo día IV por 4 semanas, y luego se hace el mismo ciclo de disminución como lo fuimos haciendo gradualmente. Entonces después se da 4, 2, 1 y pues ya se para el tratamiento con dexametasona. Y bueno, esta es la bibliografía y muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna retroalimentación? Gracias, Camilo y doctor. Camilo, muchísimas gracias, y la invitación es bastante agradecida de mi parte. Muy interesante el caso. Quisiera uno seguir derecho con ustedes como en los tiempos de las rotaciones de CIPA, pero pues infortunadamente estos espacios pues cortos pero sustanciosos, espero que hayan sido del agrado de todos ustedes. Me sentiría muy honrado de volviesen a invitar a este grupo, a Sebas también. Me da mucha alegría encontrarlo en este espacio. Muchas gracias a todos. Doctor, muchísimas gracias a usted por aceptar acá venir a acompañarnos. Igual Sebas, que pues bueno, los que rotamos por CIPA le tenemos mucho aprecio y pues está demostrando que va por muy buen camino. Muchas gracias por sus aportes y pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe Barros, muchas gracias, Camilo, y un gusto volver a escuchar a muchas de las personas con las que compartimos. Muchas gracias, y espero así mismo también, si sale algún otra reunión y eso, volverme a colar. No, bienvenido siempre, Sebas, muchas gracias. Feliz noche para todo el grupo de Neurobus. Un abrazo. Total, no, agradecerles mucho a ustedes, doctor Barros, en serio, muchísimas gracias por estar por aquí. Como siempre, muy invitados a este grupo de interés, que por aquí siempre van a estar, como todas las reuniones académicas, siempre abiertas al público. Y agradecerles a todos por la asistencia. Excelente caso clínico. Cami, en serio, gracias por ofrecerte a hacer esto, porque contigo y junto al doctor Barros logramos abrir pues esta sección tan importante para el grupo de interés, que son los casos de integración, que pues eso me parece muy importante y que definitivamente son un espacio de formación muy bueno. Y no olvidarnos que también la tuberculosis meningia siempre va a ser la gran imitadora. Siempre todas las lesiones van a ser lo más raro, y también hay algunas cosas que orientan, pero que la verdad va a ser un enigma manejarla a veces. Y bueno, agradecerles mucho. Muchas gracias, Pacho, muchas gracias por la oportunidad y a todo el grupo. Listo. Chao, chao. Entonces, que pasen muy buena noche. Bueno, igualmente, hasta luego. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.